En el video anterior, vimos que para una regresión como esta, podemos utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios para encontrar estimadores de beta 0 y beta 1. En este video, demostraremos las propiedades de estas estimaciones. La primera propiedad que nos interesa es la insesgadez. Se dice que un estimador es insesgado si el valor esperado del estimador es el parámetro estimado. Para poder entender la intuición detrás de la insesgadez, imaginemos este conjunto de datos. Los datos son los de toda la población. Entonces el parámetro beta 0 es el que se muestra. La animación que estás viendo muestra qué beta encontramos si solo tomamos una muestra de los datos. En el histograma se registra qué tan lejos del parámetro se encuentra el estimador. Entonces, conforme vayamos tomando distintas muestras, vamos a encontrar distintos valores para el estimador de beta. Así, queda claro que el estimador en realidad es una variable aleatoria en función de los datos de la muestra, y se dice que es insesgado si es que la media de esta distribución es el parámetro estimado. Ahora podemos demostrar que el estimador beta 1 es insesgado. De la expresión que ya conocemos, reemplazaremos y por el modelo poblacional. Luego lo expandiremos en tres términos. Así, con las propiedades de sumatorias que ya conocemos, el primer término se termina anulando. El segundo término tiene una forma conocida y encontramos que es igual a beta 1. Ahora, si tomamos el valor esperado del estimador, dada la muestra, vamos a encontrar que es necesario que la varianza sea distinta de 0 para que el denominador no se anule y que el esperado del error, dado x, sea 0. Así, tenemos cuatro supuestos para que el estimador sea insesgado. El primero es que el modelo sea lineal en parámetros. Esto quiere decir que los betas deben ser lineales, como en el primer ejemplo. Incluso si las variables x o y no son lineales, si es que los betas después de una transformación pueden ser linealizados, entonces se podrá estimar insesgadamente. El siguiente supuesto es el de variables independientes idénticamente distribuidas. La parte de independencia dice que, por ejemplo, si yo conozco los primeros 5 datos de una población, yo no tengo forma de adivinar el sexto, porque no están correlacionados entre sí. Y la parte de idénticamente distribuidas dice que todas las observaciones provienen de una misma distribución. El tercer supuesto es el de varianza distinta de cero. Este ya lo encontramos algebraicamente, aunque intuitivamente, si es que la varianza fuera igual a cero, no habría datos con los que hacer una regresión. El cuarto supuesto es que lo esperado del término de error debe ser igual a cero. Así, con estos supuestos en mente, podemos ver que el esperado del estimador de beta 1 es efectivamente igual a beta 1. Además, conociendo el valor esperado del estimador de beta 1, es posible encontrar el valor esperado del estimador de beta 0. Y al final encontramos que si uno es insesgado, entonces el otro también lo será. De esta manera hemos logrado entender qué es la insesgadez y cuándo el estimador de beta tiene esa propiedad. Ahora, es momento de entender qué es la consistencia y qué condiciones deben cumplirse para que los estimadores la posean. Antes de poder definir qué es la consistencia, es importante saber qué es el límite de probabilidad o PLIM. El PLIM se define como el valor al que converge una variable aleatoria ante un tamaño de muestra que tiende al infinito. Se dice que un estimador es consistente si es que su PLIM es igual al parámetro, es decir, si es que conforme la muestra crece, beta 1 estimado converge a beta 1 parámetro, y lo mismo para beta 0. Para entender la intuición detrás de la consistencia, consideremos un nuevo gráfico que muestra la relación entre los años de educación en el eje X y el salario de una persona medio en cientos de soles en el eje Y. Lo que buscamos demostrar aquí es que los valores de los estimadores de beta 0 y beta 1 van a converger al valor del parámetro, que está marcado en rojo. Así, encontraremos que conforme vaya aumentando el tamaño de la muestra, el estimador de las betas se vuelve mejor y más cercano al valor del parámetro. Para que esto que acabamos de ver sea cierto, es necesario que se cumplan ciertos supuestos, que en su mayoría son iguales a los de Insel-Hades, con excepción del último. El primero de ellos es que el modelo debe ser lineal en parámetros. El segundo es que los pares XY
deben ser independientes e idénticamente distribuidos, es decir, I y D. El tercero de ellos dice que la varianza de x debe ser diferente de cero, y el último, que la covarianza de x con el término de perturbación debe ser cero. Esta última es una condición menos restrictiva que la cuarta condición de insesgadez, que decía que el esperado del término de perturbación, dado x, es igual a cero. Lo que nos dice este último supuesto, C4, es que la variable x no tiene relación de tipo lineal con el término de perturbación poblacional, o en otras palabras, que x no contiene información sobre epsilon, lo cual implica también que el esperado de epsilon multiplicado por x también es igual a cero. Teniendo esto en cuenta, procederemos a demostrar que los estimadores de beta 1 y beta 0 bajo estos supuestos son consistentes. A partir de la fórmula de beta 1 estimado, podemos dividir al numerador y denominador del último término entre n, y posteriormente tomar el prim. De esta manera, podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera, y utilizando el supuesto C4, eliminar el último término, y concluir que beta 1 es insesgado. De la misma forma, para beta 0 podemos tomar prima en la ecuación y reescribir a y barra de la siguiente manera. Y sabiendo que beta 1 estimado es consistente, tomar el prim y llegar a la siguiente ecuación, donde simplificando concluimos que beta 0 también es consistente.